Vale, hola, vamos con las noticias de hoy, ¿vale? Empezamos con noticias de la ONU, como siempre, y tienen varios titulares, ¿vale? Uno de ellos, dos gases azules indonesios mueren en una explosión en el sur del Líbano en un nuevo ataque contra la ONU. Otros dos miembros de las fuerzas de la paz resultan heridos. El origen de la explosión no ha sido determinado. El incidente sigue a otro similar este fin de semana en el que murió otro casco azul indonesio y otro fue gravemente herido. Nadie debería perder la vida jamás al servicio de la causa de la paz, declara la misión de las Naciones Unidas sobre el terreno. Poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán exige centrarse en los derechos. Poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán exige centrarse en los derechos humanos, aseguran expertos. Los ataques militares de Estados Unidos e Israel han matado casi 2.000 civiles y desplazado a más de 3 millones de personas en Irán. Pero la represión interna, con ejecuciones, cierre de internet y persecuciones de protestas, no comenzó con los bombardeos y no terminará cuando cesen, advierten expertos independientes de Naciones Unidas. El pueblo de Irán está siendo atacado desde fuera y desde dentro, declararon este lunes varios relatores especiales en un comunicado conjunto, al tiempo que recortaron que la crisis de derechos humanos en el país es previa y se ha visto agravada por la escalada militar. Según las autoridades iraníes, cerca de 2.000 civiles han muerto en los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos. Pues lo de siempre, ¿vale? Los derechos humanos, los derechos internacionales y todo eso, pues evidencian claramente quién comete los crímenes, ¿vale? Y quién es el inocente. Obviamente, pues obviamente ya se viene diciendo desde hace mucho, ¿vale? Es precisamente quien intenta o quien no está de acuerdo o quien no le parece bien las cosas, el derecho internacional como está y que quiere seguir ganando cosas para sí mismo, ¿vale? Por intereses propios. Como noticias de la ONU, pues vamos a resaltar eso, ¿vale? Luego hay varios, dicen Lazzarini, debemos rechazar la idea de que el derecho internacional es obsoleto, muerte de cascos azules, escalada en Oriente Medio, cero desechos, especies migratorias, las noticias del... Y luego hace referencia a Vox, que dice calla cuando no encaja, la fe no encaja en su agenda, y eso es verdad, ¿vale? Siempre echa balones fuera cuando se trata de la Iglesia. De hecho, uno de los temas que vamos a tratar hoy va a ser lo de la Iglesia, ¿vale? Pero primero vamos a ver un par de vídeos que tienen aquí. Lo que está pasando no se puede maquillar por mucha propaganda que quieran vendernos. En el Estado sionista de Israel se normaliza el fascismo. Se extiende una retórica genocida que ya no se oculta. La periodista Abby Martin lo cuenta desde Jerusalén. They know exactly what's going on. They have more honest media than the US. They see exactly what they're doing. They see the footage. They know the kids are starving. They agree with it. And this is overwhelmingly displayed. This is not just anecdotal through my man-on-the-street interviews when I was in Israel, which I was floored by in a period of relative calm. I mean, it's never relative calm for Palestinians, obviously, but this was in Jerusalem in a place called Tolerance Square, right in front of Zara, you know. And I'm talking to people from all walks of life. Every single person espoused genocidal rhetoric. Kill them all, bomb them all, drop a big nuke, expel them. We don't want them here. Personas corrientes expresan discursos de odio, justifican el genocidio, hablan de exterminio como si fuera una opción legítima. No son casos aislados. I just think we need to kill them, every one of them, and that's it. And if not that, because the country will not let that happen, the government. Just the least we can do is just kick them out of our land, because this is our home, this is our land, and we deserve it. Es un clima social que se está consolidando. Cuando el fascismo se vuelve cotidiano, cuando la deshumanización se instala en la calle, el genocidio deja de ser una amenaza lejana, se convierte en presente. Until then, I'd been kind of placated by politicians and media that the two-state solution was possible, right? I didn't really realize the impossibility of that until I was there and saw there is no more West Bank. And Israeli society has gone full fucking fascist. It's like Berlin 1930. I mean, it really was horrific. I felt like I couldn't spend a dime and I felt like I had to take a shower. I was so repulsed by the casual genocidal nature. I've never experienced anything like that. Arabs make a piguim and we need to kill Arabs. No.
the Islam is it's a very bad disease, not just for Israel, for all around the world. בסדר בעברית? פשוט מאוד, צריך להיכנס לשטחים, וכל מחבל שעושה פיגוע צריך להרוג אותו, צריך להרוג את המחבלים, ואז הם יפחדו ולא יעשו לנו בעיות, והכל יהיה בסדר. הם יהיו בכפרים שלהם, אנחנו נחיה פה, לא צריך להיות ביחד, והכל בסדר. Como siempre, vale, lo que decíamos, la violencia epistémica ejercida sobre el pueblo, vale, sobre el pueblo israelí, pues es así, vale, les hicieron creer y les hacen creer, pues que está bien defender eso, vale, y están todos totalmente de acuerdo, y lejos de pensar o de que están engañados en lo que están haciendo, es todo lo contrario, vale, la violencia epistémica, y lo demuestran muchos de los relatos de la gente que fue en la flotilla, vale, y que vino de allí. Pues ellos mismos tratan como perros a los palestinos, ¿vale? Y como animales, o menos que animales, y de hecho, ¿cómo se dice? Pues es precisamente eso, ¿vale? Ese odio, esa forma de actuar hacia los palestinos, lo que como la forma de blanquearlo, ¿vale? Es como que con ese odio que tienen hacia ellos, pues justifican toda la masacre y toda la barbarie, ¿vale? Que hacen. Y es así desde el Estado y desde todos lados, ¿vale? Por lo tanto, por eso es tan importante pues intervenir en Israel como se hizo en Venezuela, ¿vale? Desde la ONU y al final pues acabar dando pues unas elecciones, ¿vale? Provocando unas elecciones donde se respete el derecho internacional, ¿vale? Y debería haber pues como unos requisitos mínimos, precisamente, ya lo decíamos, ¿vale? Para que una vez llegado al gobierno, pues este tipo de cosas no pasen, ¿vale? Esto es lo que tiene que marcar un antes y un después. Empezar a tomar medidas y empezar a actuar, ¿vale? El derecho internacional funcionó hasta ahora no está ahora dejó de funcionar porque unos cuantos se lo pasan por encima, ¿vale? Por lo tanto, hay que actuar otra vez, lejos de dejarlo atrás, ¿vale? Se trata de reforzarlo, ¿vale? De reforzar, pues, el método de actuación y de hacer pues que se cumpla, ¿vale? Muy lejos de lo que ofrecía en una primera instancia antes de rectificar, pues la presidenta de la Unión Europea, von der Leyen, diciendo pues como que el mundo iba a cambiar, etcétera, etcétera, y es todo lo contrario, ¿vale? Es precisamente todo lo contrario. Vamos a ver otro vídeo, ¿vale? Estados Unidos, no lo hagas. You are not a U.S. citizen, don't come to this country. If you are here, and you're not a U.S. citizen, I don't care what kind of documentation you have, and I don't care how long you're staying, whether it's for a week or years. Go. If you can go, go. Porque ya no es solo un destino. Es una autocracia donde la persecución se está institucionalizando. Y no solo en sus calles. Trump ha decidido desplegar al ICE en los aeropuertos. Agentes armados, sin formación en seguridad aérea, controlando documentos, vigilando salidas, decidiendo quién pasa y quién no. Do not come to the United States. A 65-year-old British tourist with a valid tourist visa was locked up in ICE detention for 6 weeks with no idea why she was in there because she hadn't broken any laws. Mientras tanto, cientos de trabajadores y trabajadoras del TSA llevan semanas sin cobrar, colas de hasta 6 horas, aeropuertos colapsados, y la solución del gobierno es militarizarlo todo. No es seguridad, es control político, porque el ICE es el brazo armado de Trump, su Gestapo personal. Redadas, detenciones arbitrarias, perfilado racial, acoso al colectivo LGTBI, turistas retenidos, familias separadas, y ahora todo eso en aeropuertos internacionales. Esto ya no va de fronteras, va de represión absoluta y control total, por eso la respuesta no puede ser individual, tiene que ser colectiva. Boicot, desinversión, sanciones. No es solo política exterior, es una cuestión de dignidad y derechos, porque cuando un país convierte el viaje en un riesgo, lo que está en juego no es el turismo, es la libertad de todas y todos. Shame on you. Pues estas imágenes, una marca la realidad, ¿vale? No se está mintiendo a nadie, y viene a recalcar pues es lo que pasa cuando gobierna la extrema derecha, ¿vale? Se instaura un régimen y al final pues acaba militarizándolo todo, ¿vale? Acaba recurriendo pues a las armas y todo. Ya se veía venir cuando fue de que empezó a llamar pues a todos los departamentos de defensa, departamentos de guerra, ¿vale? Y ahí pues ya se miraba un poco de qué iba la movida. Y al final pues se basa mucho y ahora lo que hace pues es controlarlo todo, ¿vale? Instaurar pues ese régimen fascista
que no tiene en cuenta pues todos los avances sociales que habíamos conseguido hasta la fecha, ¿vale? Más bien todo lo contrario, parece ser totalmente un villano que va en contra de todos los avances que se llevaron hasta ahora, ¿vale? Y es precisamente eso su forma de actuar. Y lejos de que parezca que tiene algún objetivo a cumplir, es precisamente todo lo contrario. Parecen decisiones arbitrarias porque realmente militarizar los aeropuertos y todo eso no es una medida temporal, no es una medida que tenga que ver con que vaya a ser temporal y tal, no, simplemente se trata de mantener el orden, ¿vale? De mantener pues ese régimen y de instaurar un régimen por la fuerza, ¿vale? Como lo que quiere hacer él, pero vemos cuál es la respuesta, ¿vale? Aquí pues hay un vídeo, ¿vale? No Kings, lo vamos a ver ahora, en el que precisamente seguramente hablen de eso, ¿vale? Vamos a verlo ahora ya y luego vemos el siguiente, ¿vale? De la guerra, porque... Reyes. Más de 3.300 manifestaciones en los 50 estados y al menos 8 millones de personas en la calle. El pueblo ha dicho basta, bajo un lema claro. No Kings, sin reyes. No quieren un presidente que actúe como tal. Protestan contra Trump, contra la guerra en Irán y contra el ICE, contra redadas, contra detenciones, contra una política migratoria cada vez más violenta. Un 59% de desaprobación hacia Trump y millones de personas que ya no se callan, porque esto no va solo de política, va de vidas, de derechos, de miedo en las calles. Cuando millones salen a la calle ya no es ruido, es el final. A Trump se le ha acabado el tiempo. Porque cuando un pueblo se levanta así, no negocia, cambia las reglas. Vale, pues es precisamente lo que decíamos, ¿vale? Estas son las consecuencias, pues toda esa gente levantada, ¿vale? Por las políticas que están llevando a cabo. La sociedad, pues esa parte de la población está mucho más avanzada pues que Donald Trump, ¿vale? Y que es su régimen que quiere instaurar, porque precisamente ese tipo de regímenes que trata de instaurar la extrema derecha lo que hacen es retroceder al pasado, ¿vale? Sienten nostalgia por cómo eran las cosas antes, en vez de cómo son las cosas o de cómo pueden llegar a ser, ¿vale? Y es porque precisamente tienden a perder muchos de los... ¿cómo se dice? Privilegios, ¿vale? De los que tienen, sobre todo pues viniendo de un multimillonario como puede ser Donald Trump, ¿vale? Y eso, y precisamente pues que no se lo tome tan en serio, ¿vale? Sus palabras pues precisamente viniendo de él como es, y está en un modo, ¿vale? En una situación en la que su palabra pues no vale nada, ¿vale? Es todo lo contrario y llegó hasta ese punto, ¿vale? Según se dice, os dice en el vídeo, un 59%, ¿vale? Por lo tanto, tal como veníamos vaticinando, ya no solo es bueno para él, ¿vale? Para él y para su imagen todo lo que está haciendo, sino que tampoco es bueno para su propio partido, ¿vale? Y mucho menos para el gobierno, porque ahora cuando llegue el siguiente partido, lleguen los demócratas, pues como pasó la otra vez, van a tener que deshacer todas y cada una de las cosas que dejó mal hechas Donald Trump, ¿vale? Pero bueno, esto vale también, es una reprimenda que se lleva también el pueblo estadounidense, pues por haberle dado eso, ¿vale? Porque al final él está ahí porque ganó las elecciones, ¿vale? Y se trata precisamente de eso, ¿vale? Ahora, parece que está preparando las próximas elecciones y sabe que es un punto débil que tiene él, ¿vale? Y precisamente por eso está tomando una serie de medidas y se dice que es lo que va a hacer pues en las urnas, ¿vale? Pues va a intentar pues militarizar y imponer ese régimen pues para que no llegue a cambiar nunca ese régimen que él impone, ¿vale? Ni su partido, etcétera, etcétera. Y seguramente pues él sí que llegue a manipular de alguna forma las elecciones y lo podemos ver. Es ilegal y desde luego desde las instituciones se le debería parar los pies. Lo que ya no es normal es que esta persona siga en el cargo, ¿vale? Siga ejerciéndolo. El problema es que tiene muchos contactos y todo eso y nunca pasó hasta ahora, ¿vale? Pero obviamente va a haber que se debería intervenir el presidente de los Estados Unidos y como nunca pasó hasta ahora, pues nadie quiere ser el primero en actuar, pero siempre tiene que actuar alguien, ¿vale? Y es precisamente eso. Y
Y nada, ¿cómo se dice? Lo que hay que hacer es sacarlo de ahí, ¿vale? Y las instituciones propias de los Estados Unidos pues deberían coger cabeza y destituirlo mismamente desde su propio partido, ¿vale? Decir pues que ya no están de acuerdo con sus políticas ni con lo que está haciendo, porque obviamente a ojos de la población, ya no solo estadounidense como lo podemos ver, sino la población mundial, pues no está dejando buena imagen, ¿vale? Vamos a ver el último vídeo de hoy, ¿vale? El que vamos a poner hoy y seguimos con las noticias. 300 millones de dólares. Ese ha sido el gasto de Estados Unidos en una semana de guerra con Irán. Más que suficientes para financiar la EPA o el Instituto Nacional del Cáncer, donde la administración Trump intentó recortar los presupuestos. Y mientras tanto, más de 80 millones de personas en Estados Unidos tienen problemas para pagar un médico. Gente que retrasa tratamientos, que se endeuda por enfermar, que elige entre comer o curarse. No solo salud, también su vida diaria. $7 for 10 slices of cheese? I need to get the fuck out of the US. Because I'm looking for some ground beef for my lasagna and also for my spaghetti. I found the ground beef. Why is it $30? Porque no les importa si sus ciudadanos llegan a fin de mes en un país donde más de 35 millones de personas viven en pobreza. No les importa que casi la mitad de la población tenga dificultades para pagar la sanidad, ni que millones arrastren deudas médicas durante años. No les importa que 1 de cada 4 hogares esté pagando facturas médicas o que enfermar pueda significar arruinarse. No les importa que la desigualdad en Estados Unidos sea una de las más altas del mundo desarrollado. Y tampoco les importa que todo esto se sostenga sobre una deuda de decenas de billones que pagarán generaciones enteras. Porque cuando toca decidir, siempre eligen lo mismo: financiar guerras antes que vidas. Y eso no es un error. Es una declaración de prioridades. Y cuanto antes despierten, mejor. Pues las consecuencias de lo que decíamos de las políticas que tiene, las políticas de la derecha, ¿vale? Mientras que por un lado vemos como él decía que la gente le decían, es que no sabemos qué hacer con tanto dinero, estamos ganando mucho más que antes, tal. La realidad de la gente en la calle es totalmente distinta, ¿vale? 30 euros la carne picada, ¿vale? 7 euros unas lonchas de queso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que dice el vídeo, claramente que no hay nada más que añadirles, precisamente que les da igual, ¿vale? No les importa absolutamente que la gente pase eso, ¿vale? Es precisamente todo lo contrario. No hacen política para la gente, ¿vale? Esa parte de la población que sostiene sus empresas y gracias a la cual son capaces de robarle a su sistema productivo, al sistema productivo de la clase obrera, esos miles de millones en los que ellos se sientan, ¿vale? No le importa, simplemente lo ven como mano de obra barata, ¿vale? Y les da exactamente igual, ¿vale? Y vamos ya con las noticias de así, los titulares que saca Radio Televisión Española, ¿vale? Uno de ellos, el Estado y la Iglesia firman un protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos prescritos en vigor desde el 15 de abril, ¿vale? Esto tiene muchos puntos graves. Lo primero, un protocolo de... lo primero que quien tiene que pagar a las víctimas es el pedófilo, ¿vale? Porque normalmente las víctimas suelen ser menores, ¿vale? Que yo no sé en qué momento pues hay alguien que deja solas a un niño con un pedófilo, ¿vale? Luego, la naturalidad con la que este tipo de titulares sale a la luz, ¿vale? Cuando hablamos de abusos sexuales, porque se dice así, ¿vale? Abusos sexuales, pero la mayor parte de ellos son infantiles, ¿vale? Vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos, pero vamos a ver la naturalidad con la que hablan de la pedofilia de la Iglesia Católica, ¿vale? Y es precisamente eso, ¿vale? Se trata de que esto es una cosa muy muy grave. Yo no sé cómo puede seguir teniendo el apoyo, cómo no se les cae la cara de vergüenza y cómo siguen, ¿vale? A pesar de que se sabe que son unos mentirosos y que no tienen nada que defender, ¿vale? Vamos a verlo y luego seguimos, ¿vale?
Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, cuyos casos hayan prescrito, podrán empezar a tramitar sus indemnizaciones a partir del 15 de abril. Será el Defensor del Pueblo el que revisará cada caso y establecerá también la cuantía. Es lo que recoge el protocolo que se ha firmado hoy, que no concreta un barómetro, que es lo que esperaban algunas víctimas. Elena Rubio. No hay cifras concretas, ni mínimas ni máximas para esas indemnizaciones en el texto de 14 páginas que hemos conocido hoy, que sí habla, por ejemplo, de que se atenderá a los gastos por las secuelas. La Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo explican que es que lo que quieren es escuchar caso por caso, porque son incomparables, dicen, unos con otros. Ha costado llegar a este texto, que lo que sí pone ya es una fecha concreta. Será el 15 de abril, el momento en el que podrán empezar a presentarse las solicitudes en el Ministerio de Justicia, y empezará a andar un proceso en el que el papel del Defensor del Pueblo será fundamental. Ha dicho ya Ángel Gabilondo que la idea es la de no revictimizar a nadie. El nuevo sistema Iglesia-Estado entrará en vigor el 15 de abril. Durará un año, prorrogable otro, y no fija un baremo, sino que cada caso se estudiará de forma individual. La Iglesia quiere reconocer, ¿no?, su responsabilidad. Y podemos decir que el Estado responde, que está al lado de las víctimas, en un modelo pionero en el mundo. Será el Defensor del Pueblo el que proponga la compensación, que será moral o económica o ambas. Si la Iglesia, que es la que paga, no está de acuerdo, intervendrá una comisión donde estarán las víctimas. Yo voy a trabajar por el máximo acuerdo posible, en lo que a mí me corresponde, a nosotros nos corresponde, por el máximo consenso posible. Las cantidades dependerán de la gravedad del abuso, el daño sufrido y si ya hubo indemnización mediante el plan propio de la Iglesia, al que han recurrido 131 personas. Solo 83 han sido reparadas. Llegar hasta aquí, según las víctimas, ha sido duro. Les ha llevado años. Pues nos hemos sentido mal, nos hemos sentido ofendidos, revictimizados. Y que desde luego seguiremos con el foco puesto en que todas las medidas se cumplan, no solamente las indemnizaciones. Hasta la fecha la Iglesia ha admitido 2.000 casos de abusos. 2.000 son pocos, ¿vale? Vamos a buscarlos. Yo no entiendo esa noticia, ¿vale?, que acaban de dar, porque me parecían muy pocos. Informe del Defensor del Pueblo. Una encuesta encargada por el Congreso estimó en 440.000 personas que 440.000 personas podrían haber sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España desde 1940, ¿vale? Esto vamos a verlo ahora. La Iglesia reconoce ya... bueno, claro, ellos se basan en lo que reconoce la Iglesia, ¿vale? Pero aquí tenemos la noticia, la investigación del Defensor del Pueblo estima 440.000 víctimas de pederastia, ¿eh? De pederastia en la Iglesia española. O sea, estamos hablando de abusos a niños, ¿vale? Y yo no, lo que no es normal, pues es la naturalidad con la que hablan aquí, ya desde un principio, ¿vale? Mira. Las víctimas de abusos sexuales... Las víctimas de abusos sexuales. No son víctimas de abusos sexuales, son víctimas de abusos sexuales, pero son víctimas de abuso sexual infantil, ¿vale? Me parece que las cosas hay que tratarlas con la delicadeza que se merecen, y hay ciertas cosas que si tú les dices así en un telediario, ¿vale?, pues el que se está escuchando pues no le da la importancia que tiene que escucharlo, lo puede pasar por alto, ¿vale? Pero cuando en realidad pues no es así, merece que se le dé la atención que es, ¿vale? Estamos hablando de reconocidas por el Defensor del Pueblo 440.000 víctimas de pederastia, ¿vale? De pederastia, casi medio millón, ¿eh? Es una salvajada, es que es una salvajada. Israel legaliza la pena de muerte para palestinos condenados por ataques letales. Pues eso es uno de los principios que quería el ministro de Defensa, ¿vale? Pena de muerte, pero condenados según su ley, ¿vale? Porque según su ley también los de la flotilla, pues eran terroristas cuando ellos fueron detenidos en aguas internacionales sin ningún tipo de sustento legal, ¿vale?, por los que fueron secuestrados. Así que, pues basándonos en eso, pues ellos siguen en esa rueda de hacer que las instituciones se pudran cada vez más, ¿vale?, y que se mire pues que por detrás pues sigue habiendo toda esa trama, ¿vale?, y ese intento pues de blanquear una sociedad genocida, ¿vale?, porque al final, como mirábamos en lo que decía Spanish Revolution, ¿vale?, en el vídeo, la propia sociedad blanquea el genocidio, ¿vale?
y eso los hace a todos cómplices. Vamos a ver el vídeo. Y noticia de hace solo unos minutos que hemos adelantado en sumarios porque el Parlamento israelí acaba de aprobar la pena de muerte para los terroristas. Su ejecución se hará por ahorcamiento. Los críticos a esta norma temen, Marc, volvemos contigo hasta Jerusalén, que se aplique solo a los palestinos y no a los israelíes. Sí, básicamente porque la pena de muerte está pensado para los palestinos condenados por terrorismo por tribunales militares en Cisjordania o para los sentenciados por la justicia ordinaria si han matado a alguien con el fin de acabar con la existencia del Estado de Israel. Así que con este planteamiento está claro que quieren aplicarlo a palestinos, pero no a judíos israelíes. Solo en algunos casos esa pena de muerte podría conmutarse por una especie de cadena perpetua. Uno de los ministros más radicales del gobierno de Netanyahu, Ben-Gvir, ha sido el ministro que ha impulsado la pena de muerte, y hay reacción por parte de la coalición Hadash-Ta'al, un bloque de partidos árabes de izquierdas. Dicen que es una ley racista que consolida el apartheid jurídico de los palestinos y anuncian que van a intentar pararla en el Tribunal Supremo. Pues palestinos sí, israelíes no, ¿vale? Y ese es la conclusión para los palestinos, y por ahorcamiento es que estamos volviendo a unas épocas, si os fijáis, todo esto es retroceder, ¿vale? En derechos y en todo, ¿vale? Y están instaurando pues una especie de máquina de matar palestinos que es un Estado, ¿vale? Y porque ellos pueden detener arbitrariamente a quien sea, ¿vale? Como mirábamos la situación en Gaza, pues a nadie le impide a cualquier soldado o cualquier militar que está allí coger a un palestino, llevarlo para adentro y decirle pues que sufrió ataques y todo eso, y coger e incriminarlo y pues que lo cuelguen, ¿vale? Porque simplemente a uno le apeteció o le dio la gana, pues como mirábamos también, pues que desde el alto al fuego, pues de repente porque le da la gana, y bueno, desde el alto al fuego lo que mirábamos era que de repente tanques pues disparaban balas de cañón, ¿vale? Y mataban a los palestinos que les daba la gana. Luego lo justificaban como quien que habían traspasado la frontera o la línea amarilla, ¿vale? Que la línea amarilla se le llama así a lo que distingue pues la Gaza ya conquistada, que ellos consideran ya por parte de Israel, ¿vale? Y la otra parte, ¿vale? Que no la consideran aún suya, o que están en trámites de, ¿vale? Por eso que nada, es tener a esta gente en los gobiernos, por eso es una responsabilidad tan grande, ¿vale? Podemos ver en qué se puede llegar a convertir una persona en manos de un Estado, ¿vale? Y cómo puede llegar a blanquear toda esta violencia. El Vaticano intervino para que no encallara el pacto entre el gobierno y la Iglesia para las víctimas de pederastia. Bueno, porque al final siempre es una forma de blanquearlo, ¿vale? El Vaticano dice no defenderlo y que paguen por lo que tienen que hacer, pero es una forma de decir pues que siguen la justicia, etcétera, etcétera, pero luego vemos como siempre se ponen del lado del agresor, ¿vale? Muy pocas veces se ponen del lado de la víctima, ¿vale? Trump amenaza con aniquilar las infraestructuras energéticas de Irán si no hay un acuerdo pronto. Pues es un método de presión que tiene él, ¿vale? Ya lo hizo ahí atrás, dijo que si no aceptaban o si no pactaban, pues que iban a sufrir uno de los ataques más brutales jamás vistos, etcétera, etcétera. Y es un método que tiene de presión, ¿vale? Ya lo lleva, siempre lo hace así. La OTAN intercepta un misil iraní en Turquía por cuarta vez. Esto a mí me parece muy raro, ¿vale? Que la intención que pueda tener Irán con atacar Turquía y así me parece muy, muy rara, ¿vale? Me da a mí la impresión de que algo hay ahí que no se corresponde, ¿vale? Que puede haber un tercero involucrado en querer involucrar a esas cuartas partes, ¿vale? Como puede ser Europa. Estados Unidos responde a España que no necesita su ayuda tras el cierre del espacio aéreo por los aviones implicados en la guerra de Oriente Próximo. Dice que no necesita su ayuda, pero luego bien que la piden y piden que se ejecute con barcos o que ayuden con barcos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, otra vez se contradice, y los Estados Unidos, pues obviamente, desde las instituciones, la palabra de los Estados Unidos no vale una mierda, ¿vale? Muchas tensiones, la ayuda del Vaticano y un sábado crítico, así se fraguó el pacto sobre la pederastia de la Iglesia. Mazón pide personarse en la causa de la Dana, tras su citación a declarar como testigo. Pero lo que es una vergüenza es que con la de gente que este señor se le sigue dejando hablar, ¿vale? Hay una serie de pruebas que lo que dice él, pues obviamente
obviamente lo que dice él pues lo contradice todo, ¿vale? Esa serie de pruebas pues ya están aportadas, no hizo caso, pasó por completo de largo de sus obligaciones ese día, y eso tuvo una serie de consecuencias. Otra cosa es pues que se le intente blanquear, ¿vale? Y que esto es muy importante, el PP tiene o controla gran parte de los jueces del país, ¿vale? Eso hace pues que le den ese juego y le den esa palabra y le den esa oportunidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque siempre va a tener aliados ahí, ¿vale? La Casa Blanca afirma que Estados Unidos no necesita ayuda en España ni nadie más en la guerra contra Irán. Pues eso es un poco, como digo, ¿vale? Se contradice. Quieren involucrar, luego no quieren involucrar, etcétera, etcétera. No compartimos la obligación de indemnizar a los Franco por abandonar Meirás. Detenido en Lugo por explotar a un trabajador extranjero al que mantenía en condiciones infrahumanas y amenazado. Pues mira, el tipo de gente con el que vivimos, y parecen casos aislados, ¿vale? Pero hay mucha gente que comparte esas ideas o que sería capaz de llegar a hacerlo, ¿vale? Denuncia negligencia médica contra el preso político saharaui Mohamed Bani en una cárcel marroquí. Alicante renueva su compromiso con los niños saharauis enfermos. Más de 20 años de atención y solidaridad. Oriente Medio, energía y Sáhara Occidental, señales de un equilibrio cada vez más inestable. El Sáhara, como siempre, pues tiene que denunciar pues esa descolonización pendiente, ¿vale? Que lleva sufriendo pues tantos años, ¿vale? Ya lo vimos ayer en el especial y está cansado seguramente de decirlo y de tener que recalcarlo y todo eso, ¿vale? Israel aprueba la pena de muerte para palestinos que maten israelíes, ¿vale? Pero no a israelíes que maten palestinos, ¿vale? Eso lo tienen totalmente permitido. Israel se dirige a los líderes de Irán con experiencia letal utilizando una nueva plataforma de inteligencia artificial. Funcionarios de Trump citan a supremacistas blancos en un intento por poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Trump muestra nuevos diseños de salón de baile mientras defienden un proyecto de 400 millones. ¿Cuánto durará el petróleo que llegó a Cuba en un carguero ruso? Vale, vamos a ver este vídeo, ¿vale? Habla de declaraciones de Trump sobre el petróleo de Cuba, pero nos va a dar una serie de pistas, ¿vale? Sobre lo que tiene pensado. But out, we'll be there to help. And that Cuba will be next. What did you mean by that exactly? Who will be next? Cuba. Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. And we will be there to help it out. We'll be there to help our great Cuban Americans out who were thrown out of Cuba. In many cases, their family members were mutilated and killed by Castro. Well, Cuba's going to be next. If a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Do you worry that helps? Whether it's Russia or not, what? Do you worry that helps Vladimir Putin, though? Doesn't help him. He loses one boatload of oil. That's all it is. It's fine. If he wants to do that, and if other countries want to do it, it doesn't bother me much. It's not going to have an impact. Cuba's finished. They have a bad regime. They have very bad and corrupt leadership, and whether or not they get a boat of oil, it's not going to matter. I'd prefer letting it in, whether it's Russia or anybody else, because the people need heat and cooling and all of the other things that you need. Pues la estrategia del ¿vale? Hace referencia a que él está salvando el sitio, ¿vale? A que está en un régimen, ¿vale? Que hicieron daño pues a muchos estadounidenses cuando fue de Castro y así, ¿vale? Pero no habla precisamente pues de ese bloqueo económico que lleva haciéndole años a Cuba, Estados Unidos, ¿vale? Y que precisamente por eso pues le es imposible remontar en un régimen pues que pinta comunista, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy en América Latina los gobiernos comunistas que se consideran comunistas muchas veces no funcionan porque precisamente Estados Unidos tiende a boicotearlos, ¿vale? Pues por miedo precisamente a que el comunismo triunfe por encima de su orden instaurado, ¿vale? Del orden capitalista que tienen instaurado. Y eso por un lado. Luego vamos con violencia de género, el escrache al Me Too. Las periodistas colombianas refuerzan su voz contra el acoso sexual. Tras años de silencio por intimidaciones legales, las reporteras retoman su batalla para que el sistema penal tome en serio sus denuncias y defiendan el derecho. Un récord de 9.000 denuncias de violencia intrafamiliar en 2 meses enciende las alarmas en Bogotá.
Un año de internamiento para un menor por violar a una niña menor de 16 años en Huelva. Pues otra vez, lejos de educar a los más jóvenes, ¿vale? Porque si tuvieran la educación en feminismo que le hiciera falta, no hubiera llegado a violar, sino que las penas, por muy menor que sea, son muy pocas, ¿vale? Un año por violar a una menor, ¿vale? Aunque él sea menor también, es muy poco, ¿vale? Yo no sé en qué momento, pues, se tiende a eso, ¿vale? Si se pensara en la víctima, pues obviamente, y en que la víctima va a tener que vivir toda la vida con ello, ¿vale? Y con este trauma que probablemente le quede, pues seguramente le seguiría pareciendo, verían que realmente es poca la condena, ¿vale? Otra vez la noticia del acuerdo de la Iglesia Católica, ¿vale? Del gobierno y la Iglesia Católica. Mi agresor sexual era mi jefe, Saúl Gordillo, exdirector de Cataluña Radio, fue condenado por agredir sexualmente a la periodista Mar Bermúdez cuando ella tenía 23 años. Su agresor sigue ejerciendo como subdirector en otro medio. Pues otra vez, pues a los hombres les da igual, ¿vale? Al final, pues cuando los pillan por este tipo de cosas, sobre todo si tienen contactos y así, pues tienden las consecuencias a no ser muy graves, ¿vale? Lesiones, maltrato, acoso, insultos, control del móvil, a prisión. Un maltratador de 32 años por agredir física y psicológicamente a su novia durante 1 año y medio. No dicen cuánto tiempo se va, ¿vale? Pero eso todo está muy bien, ¿vale? Desarticulado en Unterra, una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en la prostitución. Las víctimas son mujeres extranjeras. Pasé a ser una niña de 9 años casada con un hombre que me consideraba de su propiedad. La historia de Nada Itra, una niña del Hospitalet secuestrada, y el infierno de 7 meses que pasó en la selva de Bolivia, esclavizada y violada. Al descubrimiento, una academia de violación global en una recopilación e investigación de la CNN. En chats grupales los hombres se incitaban mutuamente a drogar y violar a sus esposas e intercambiaban consejos sobre cómo salir impunes. Un sitio web pornográfico alberga más de 20.000 vídeos relacionados con el sueño, subidos por el usuario. Es una pandemia de violencia sexual. Pues otra salvajada, ¿vale? Ya lejos de educar y concienciar en eliminar las violencias machistas, pues en este tipo de grupos es todo lo contrario, ¿vale? Se trata de ejercer una de las peores violencias que puede recibir la mujer a mano de las personas con las que comparten vivienda, ¿vale? Pues precisamente eso, ¿vale? Que lo compartan con los demás y que lleguen a conclusiones, ¿vale? Y entre ellos se entrenen y lleguen y utilicen, pues, los métodos que ellos más consideren tal para agredirlas, ¿vale? Agresores múltiples cuando la violencia machista se repite y nadie la frena. Según instituciones penitenciarias, 4 de cada 10 maltratadores reinciden. En Biogen ha identificados más de 83.000 agresores con múltiples víctimas. El horror aún después del feminicidio. El asesinato de Pamela Giannini por su expareja y la profanación del cadáver sacuden Italia. Las mujeres están para follárselas. La grabación que revela el estilo torrente del inspector Luis Fernández, jefe de la policía de Valladolid, arrestado como cabecilla de una red de trata sexual de mujeres y narcotráfico a través de los burdeles que frecuentaba. Pues otra vez esa visión, ¿vale? Del típico tío machito donde piensa que las mujeres son para uso y disfrute de los hombres, ¿vale? Que los cuerpos y las mujeres están ahí puestos para ellos, ¿vale? Luego en el sindicato pues no vuelven a comentar nada, ¿vale? La huelga ya acabó, etcétera, etcétera, y pues parece que no quieren seguir visibilizando pues más violencias o más tal. Por eso llegan sin tutear nada desde el 26 de marzo, ¿vale? 4 días. Y lo cual no estaría mal pues que fueran visibilizando todo eso, ¿vale? Y hablando pues de futuros acuerdos a los que quieren llegar, etcétera, etcétera, ¿vale? Por hoy llega el capítulo, ¿vale? Vale, bien. Tocamos las noticias del día, tocamos cositas importantes como la violencia que ejerce la Iglesia Católica, ¿vale?
y todo eso. Por lo tanto, nada, quedan todas esas cositas tocadas y un capítulo bastante completo, mañana más, ¿vale? Y nada, como reflexión del día, pues cabe recordar lo de siempre, ¿vale? Si viviésemos en un mundo donde todos se involucrasen con las violencias en vez de blanquearlas, ¿vale? En vez de reírse de ellas, en vez de pues que le hagan gracia, todo este tipo de cosas, pues más bien es todo lo contrario, ¿vale? Vivimos en un mundo donde pues quien se involucra, quien forma parte, ¿vale?, de visibilizar todas estas cosas, se ridiculiza y se ríen de él, etcétera, etcétera, y se tiende pues a menospreciar a quien intenta defender o visibilizar las violencias ejercidas por los hombres hacia las mujeres, ¿vale? Y como consecuencia pues vemos ese tipo de grupos donde pues es precisamente muy de machitos, ¿vale? Pues hacer todas esas cosas a su pareja, o es muy de machitos también pues o el tema de los curas con los niños, ¿vale? Que yo no le encuentro en sentido alguno, pero seguramente eso, ¿vale? Y nada, lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? La educación siempre, ¿vale? Educación en todo, pues siempre mirar si hay alguien que está recibiendo violencia, ¿vale? Pues siempre ponerse de su lado, siempre apoyarlo y siempre visibilizar pues esa violencia, ¿vale? Que no se sienta solo y todo eso, lo digo por experiencia también, ¿vale? Y nada, precisamente solo vamos a conseguir mejorar este tipo de cosas visibilizando siempre y que ningún maltratador se salga con la suya, ¿vale? Es todo lo contrario. Nada, gracias por verlo los que lo estáis viendo, si lo estáis viendo, y nos vemos mañana, ¿vale? Chao.